Estimados participantes, les damos la más cordial bienvenida a la sesión 17 del tercer ciclo del seminario Repensar la Cultura Financiera, organizado por el CECIT 12, José María Morelos. En esta sesión del seminario Repensar la Cultura Financiera, la estudiante del octavo semestre de la carrera de la licenciatura de Contaduría, Vilma Mejía y una servidora, Isabel Vela Espinosa, de la CGFIE, tenemos el agrado de recibir a la maestra María Elena Gutiérrez Rivera, de la ESCA Santo Tomás, quien es nuestra invitada en esta sesión y con quien tendremos la gran oportunidad de conversar sobre sus aportes en el tema ¿Maximiza el capital humano el valor de la empresa? Gracias, María Elena, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes, es un placer estar aquí. Ahora daremos paso a la lectura de la semblanza de la maestra María Elena Gutiérrez. Vivimos en un mundo globalizado con mayor población y competencia que antes. El mundo de profesionales aumenta y las oportunidades se reducen. La alternativa es ser emprendedor. A diferencia del empresario que establece y maneja los negocios con el propósito principal de obtener ganancias y crecer, y cuyo punto fuerte es la habilidad que tiene para conducir el barco, pero no para construirlo, el emprendedor es un innovador constante que emplea estrategias de gestión prácticas. Un emprendedor conoce, desarrolla y mejora ciertas características personales como liderazgo, trabajo en equipo, buen uso del talento, eficiencia, autoestima óptima, tolerancia, creatividad, comunicación asertiva, innovación, entre otras, las cuales desarrolla a través del tiempo viéndolas como un claro multiplicador de su potencial. De estas características, la autoestima es fundamental para hacer frente a las circunstancias durante su vida, porque define la calidad de las relaciones interpersonales, intrapersonales y con su entorno, mismas que en el aspecto laboral permiten obtener logros en los más diversos campos: clima laboral, trabajo en equipo, toma de decisiones y calidad del servicio al cliente. Así lo propone María Elena Gutiérrez Rivera en su artículo Emprendedor, ¿requiere motivar colaboradores?, en el que señala que la alternativa de ser emprendedor permite ampliar y consolidar la capacidad profesional y personal del individuo, porque se adquieren habilidades transferibles para facilitar el logro de la independencia laboral y económica de la persona. En el mismo texto cita algunas características importantes referentes a la creación de un equipo de colaboradores, tales como la importancia de los talentos, la aproximación emocional y el trabajo en equipo. Licenciada en Contaduría Pública por la Escuela Bancaria y Comercial y maestra en Ciencias en Administración de Negocios por el Instituto Politécnico Nacional, María Elena Gutiérrez Rivera es docente en unidades de aprendizaje como simulador de negocios, auditoría de estados financieros, costos, liderazgo asertivo, mercadotecnia, ética, administración de riesgos e instrumentos derivados y estrategia financiera internacional. Ha impartido a nivel maestría en la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico y el Colegio Columbia College Panamericano. Las unidades de aprendizaje siguientes: finanzas corporativas, elementos psicológicos para la toma de decisiones, liderazgo empresarial, habilidades del pensamiento y mercadotecnia. Ha colaborado en proyectos especiales en el Departamento de Innovación Educativa del Instituto Politécnico Nacional.
En el aula polivirtual ha desarrollado material para auditoría de estados financieros y ha sido asesora en estrategia financiera internacional. Muy bien, antes de iniciar nuestra sesión, cedo la palabra a la estudiante Vilma Mejía para que nos hable acerca de la acreditación del seminario. Bien, gracias por la invitación. Bienvenidos. Para acreditar el seminario es necesario entregar al final del mismo un ensayo de 3 cuartillas que dé cuenta de los cambios significativos que se han dado en el ejercicio de su práctica docente, con respecto a sus unidades de aprendizaje, a partir del material revisado en cada una de las sesiones del seminario y de la participación activa en los foros, la cual tiene la intención de crear redes colaborativas de los profesores. Gracias, Vilma. Les comento rápidamente la dinámica de la sesión. En los primeros 30 minutos tendremos el gusto de platicar con la maestra Marielena Gutiérrez Rivera sobre su trabajo y posteriormente le daremos la palabra a ustedes que nos siguen por los distintos medios. Les daremos la voz a las sedes que están conectadas por videoconferencia y daremos lectura a las preguntas por correo, por el chat o por el foro. Vilma, ¿podemos comenzar? Podemos comenzar. Bien, tomando en cuenta el tema del seminario, que es maximiza el capital humano, el valor de la empresa, vamos a dar pie a esta pregunta. Si el capital humano es un factor determinante para el desarrollo económico de una empresa y por ende del país, el complemento vendría siendo el espíritu emprendedor. Entonces, ¿qué papel juegan las universidades en el fomento del desarrollo de competencias necesarias para la iniciativa empresarial de sus estudiantes? Es crucial y complementario debido a que se necesita una sinergia desde la familia para fomentar y reforzar la autoestima de los chicos a través de las instituciones educativas, y las que van interactuando es muy importante porque hay un reforzamiento en cuanto a lo que son las competencias, que a saber estamos hablando genéricamente el conocimiento, valores, actitudes y habilidades, entre otras. Gracias, Marielena. Considero que tocaste 2 aspectos muy importantes, la autoestima y las competencias, aquellos elementos base en las instituciones que permiten formar jóvenes, líderes y emprendedores, lo que me hace preguntarte lo siguiente: ¿puede inferirse que un individuo con un mayor nivel de cultura financiera es más proclive a ser emprendedor que empleado? No, porque no necesariamente el conocimiento conlleva el desarrollo de las habilidades directivas, que debieran ser trasladables a todos los ámbitos de la vida del ser humano, que en este caso, de manera general, a nivel directivo, podrían ser de manera enunciativa, negociación, trabajo en equipo, motivación, comunicación asertiva y gestión intra e interpersonal. Considero parte fundamental las habilidades que estás mostrando, y por lo tanto me gustaría hacerte esta pregunta. En la actualidad se dice que el poder del conocimiento es mayor que el poder de las armas o del dinero, y hemos visto que países como Corea, entre otros, han tenido en los últimos años un desarrollo sobresaliente. Mucho se dice que es debido a que han desarrollado tecnología. Desde tu punto de vista, si México aspira a tener un mejor desarrollo económico, ¿qué puede hacer para lograrlo? Vivimos en un paradigma tergiversado en la sociedad, el cual es tener, hacer y ser. La publicidad nos empuja a consumir, consumir, consumir. Robert Kiyosaki, en su libro Padre Rico, Padre Pobre, le llama la carrera de ratas, la cual consiste en trabajar, ganar dinero, comprar, trabajar más y ganar más y comprar más, y así de manera cíclica exponencial. Es necesario cambiar de paradigma a ser, hacer y tener, tal como la planeación estratégica lo sugiere. Por citar a un autor, estamos hablando de Fred R. David, que plantea en su libro de Administración Estratégica formular de manera personal la misión, quién y qué soy, la visión, a dónde voy, y los valores por medio de los cuales voy a lograr mi objetivo. Es imprescindible diferenciarse, sobresalir, abandonar la atención al exterior y dejar de valorarse como individuo generador de ingresos. Y una manera de hacerlo es a través de las habilidades directivas, que nosotros los docentes tenemos el compromiso de transmitir, despertar, estimular y reforzar en los estudiantes que pertenezcan a cualquier nivel superior o medio superior.
De manera enunciativa, más no limitativa, estamos hablando de toma de decisiones, negociación, comunicación asertiva, trabajo en equipo, liderazgo, motivación y gestión de la diversidad. Muy interesante todo esto que hoy nos compartes, Marilena. Por un lado, nos invitas a reflexionar y cuestionarnos sobre nuestra razón de ser y hacia dónde queremos dirigirnos. Y por otro lado, nos hablas de la comunicación, la negociación, como aquellas habilidades que los docentes debemos fomentar en nuestros futuros líderes. Es así que puedes decirnos, respecto al tema que nos ocupa hoy, ¿qué beneficios se generan con la capacitación del capital humano, además de la productividad de la empresa? En primera instancia, estamos hablando de un buen clima laboral, lealtad de los colaboradores con una proyección a largo plazo vinculada a través del compromiso detonado por dos estímulos. Estamos hablando del económico, que ya es muy conocido, y del emocional. El emocional consiste en un reconocimiento de la persona a largo plazo en el sentido de que ésta percibe una remuneración que se posiciona en la mente del colaborador. Es algo más que ganar dinero y desarrollarse profesionalmente. Es importante que la empresa sea consciente de lo que implica individualmente para cada colaborador su lugar de trabajo, hacerlo sentir cómodo y confiado, aportar nuevas ideas para mejorar sus procesos. Por ejemplo, que las dinámicas laborales se combinen perfectamente con su tiempo libre, así como las relaciones familiares y sociales. Otro es que se sienta cómodo y seguro en su lugar de trabajo, que se encuentre en estos espacios un lugar en el sentido de pertenencia, como lo menciona la escalera, la pirámide de Maslow, y que de alguna manera se sienta afianzado con los objetivos, valores y políticas que lo involucran como persona y no solo como colaborador. Un ejemplo aquí en mi experiencia laboral fue que a mí me contrataron en una organización pública en la que tenía a mi cargo 15 personas, pero yo no tenía un presupuesto financiero para poderlos motivar. ¿Qué fue lo que hice? Sencillamente hice un trato con ellos en cuanto al tiempo. ¿Sabes qué? Tú lo que quieres es tiempo, yo lo que necesito son resultados. ¿Qué es lo que pasa? Yo en los fines de semana, viernes o lunes preponderantemente, yo dejaba unas guardias montadas con mis colaboradores y otros se iban. Y así hacíamos el escalonaje, y en cuanto yo necesitaba alguna situación emergente que cumplir, ellos inmediatamente estaban conmigo. Esa fue una de las maneras con la que yo negocié el salario emocional con mis colaboradores. Otro ejemplo fue una secretaria que yo conocí, ganaba 15,000 pesos mensuales libres y vivía en Ecatepec, trabajaba cerca de Ecatepec, y me comentó que tenía como 15 años laborando en esa empresa, y me comentó que le estaban ofreciendo una vacante en Villacuapa y estaba ganando 20,000 pesos libres. Y pasó el tiempo y después le dije, oye, ¿qué pasó contigo? Le dije, ¿dónde te quedaste finalmente? Y me dijo, me quedé en Ecatepec. Y pues yo me quedé sorprendida, ¿no? Dije, pero ¿por qué si te están ofreciendo más dinero acá en Villacuapa? Y me dice, mira, yo ya tengo 15 años trabajando en la empresa en donde me quedé. Ya me conoce la persona de intendencia, ya me conoce mi jefe, conozco bien la zona donde trabajo, dónde ir a comer, cuáles son las vías de comunicación más accesibles. Y dice, si yo me cambio hasta allá, lo único que voy a lograr es volver a empezar. Y dice, yo ya no quiero volver a empezar, a mí me conoce mi jefe, ya me consiente, el día de la secretaria me hace mi pastel, el día de mi cumpleaños me lo da libre, ya conocen a mis hijos. Entonces, ese es un ejemplo muy importante, muy interesante que yo viví con esta persona en cuanto a lo que es el salario emocional. Realmente no necesitamos a veces mucho en el sentido financiero para poder incentivar a los colaboradores. Maestra, estoy completamente de acuerdo contigo en lo que mencionas acerca del salario emocional. Yo creo que no hay nada como amar tu trabajo, pero sobre todo que te lo reconozcan. Y bien, mencionaste en alguno de tus artículos, un empleado motivado repaga su salario. Proseguimos con la siguiente pregunta, que es, muchas empresas se quejan de que no hay personal para cubrir ciertos empleos y los solicitantes se quejan de la falta de trabajo.
Sin embargo, al revisar la oferta de empleo, nos damos cuenta de que sí existen oportunidades, y no son pocas. ¿Qué opinas de esto? Bueno, pues sencillamente que no existe una conciliación entre habilidades que los estudiantes requieren aprender contra los requerimientos de las organizaciones. Un ejemplo, sobre todo en la rama de la licenciatura de contabilidad que yo he vivido directamente, hay chicos que, bueno, salen con los conocimientos y no encuentran trabajo. ¿Por qué? Porque el despacho, cuando les hace una evaluación como candidatos a la vacante, sencillamente no cumplen los requisitos. ¿Cuál es la estrategia que han implementado los despachos? Los contratan y especialmente les dan una capacitación en el sentido de las habilidades directivas, desde cómo escribir una carta, cómo expresarse, cómo presentar los estados financieros o bueno, sus opiniones al respecto, y ya posteriormente es cuando ellos ya se quedan en ese trabajo. El fenómeno muy curioso que ha sucedido, insisto, en cuanto a lo que es a la licenciatura de contaduría en los despachos, es que ellos nada más se quedan, ¿qué les gusta? A lo mejor estamos hablando de un mes que dura la capacitación, después se quedan 3, 4 meses y posteriormente emigran a otro lugar. ¿Por qué? Porque el perfil de esta generación es precisamente ir aprendiendo poquito de cualquier lado y después en un corto plazo ir a venderse mejor a un lugar por más dinero. Gracias, María Elena. Estoy de acuerdo contigo. Considero, sin lugar a duda, que debe de existir un vínculo más cercano entre las instituciones y las empresas. Entonces, desde tu experiencia profesional en la docencia, si es posible detectar jóvenes talentosos desde que son estudiantes, ¿qué es lo que hacen las escuelas para encauzar este talento? En el entendido de que las instituciones de educación les conviene formar capital humano que den prestigio a las mismas. Las instituciones en su nivel hacen lo propio. Lo importante para mí sería qué podemos hacer nosotros, los docentes, desde nuestro espacio en aula. En lo personal, trato de fomentar o reforzar algunas habilidades directivas hasta donde el tiempo y las circunstancias me lo permiten respecto a mi planeación didáctica. En mi experiencia como estudiante, pues puedo mencionarte que dentro de lo más valioso que nos pueden enseñar es obviamente a ser un buen líder y con esto un emprendedor. La siguiente pregunta: ¿qué opina respecto a las personas que son grandes emprendedores pero no les gusta trabajar en equipo? ¿Será esto un impedimento al momento de enfrentar su vida laboral? Absolutamente sí, debido a que llegará un momento en que las responsabilidades o capacidades los rebasen y podrían presentarse 3 escenarios. En el mejor de los casos, se estancan. El siguiente sería rectificar comenzando a trabajar en equipo y el último sería claudicar. Es vital, hago el énfasis, es vital que todos, absolutamente todos, sepamos trabajar en equipo. Sin lugar a duda, María Elena, el ser humano pues es parte de una sociedad, lo que implica tener la capacidad de saber trabajar en equipo, y aún más si estamos hablando de un líder o de un emprendedor, aquel que debe saber dirigir y formar parte de ese mismo equipo. En esa reflexión que ahorita me hiciste hacer, me remite la siguiente pregunta: ¿cuál consideras es la principal cualidad de los reclutadores que los reclutadores buscan en los aspirantes a un puesto, dando por entendido que son recién egresados de su carrera profesional y no tienen mucha experiencia en el área? Serían las habilidades directivas, que podríamos también llamar aptitudes, y existe por ahí una frase que dice: te contratan por tus aptitudes y te despiden por tus actitudes. Muy buena frase, María Elena. Creo que la trataré de reafirmar mis aptitudes. Bien, María Elena, considerándome una persona emprendedora, ¿es garantía de conseguir la vida que un día imagines? Si realmente cada uno de nosotros se conoce en sus fortalezas y en sus áreas de oportunidad y posee la humildad y motivación intrínseca para aprender, existen elevadas posibilidades de obtener lo que cada quien quiere. Así es. Lo que uno se propone es posible lograrse, siempre y cuando pues se trabaje en llegar a cumplir esos objetivos o esas metas. Bien, la siguiente pregunta, María Elena. Se dice que un administrador debe de tener un buen manejo de conflictos, de trabajo en equipo, liderazgo,
saber tomar decisiones y saber negociar para la gestión óptima de la empresa. En tu experiencia como docente, ¿estas habilidades se fomentan mediante alguna unidad de aprendizaje a los alumnos con la finalidad de tener un espíritu emprendedor? No existe una unidad de aprendizaje como tal, además de que yo considero que la mejor forma de fomentar esas habilidades es a través de la continuidad, la consistencia, tratando de incluirlas dentro del aula con los chicos. Al menos es lo que yo hago y me resulta. En mi experiencia docente es muy bonito ver cómo los chicos, particularmente de la licenciatura de contabilidad, muestran un antes y un después, cuando cursan conmigo la unidad de aprendizaje simulador de negocios. Y aquí quiero citar, tomé un seminario, un curso intersemestral con la maestra Clementina Monge del método dialógico, en donde ella decía, es que yo no es loable que se abra una unidad de aprendizaje que diga ética, ¿sí? Y entonces hoy vamos a practicar el respeto, y en el aula yo te respeto, tú me respetas, todos nos respetamos. Al día siguiente vamos a practicar la gratitud, y yo te doy las gracias, y yo te doy las gracias. Eso debe de llevar una continuidad a lo largo de todo el mapa curricular en todas las unidades de aprendizaje, no realmente así como que, bueno, específicamente vamos a tomar esta unidad de aprendizaje. Al menos esa es mi opinión. Coincido con tu comentario y desde mi punto de vista pienso que es gratificante el poder lograr un cambio en tus alumnos. Maestra, en tu documento de referencia mencionas la diferencia entre emprendedor y empresario. ¿Consideras es lo equivalente a la diferencia entre líder y directivo, sabiendo que mientras un directivo administra, el líder innova? Sí, efectivamente el administrador hace a través de. Está fuera de la operación, él es responsable de los resultados, mientras que el líder, desde adentro de los equipos de trabajo, coopera y colabora para la obtención de cambios y resultados acordados y es corresponsable con ellos. Entonces, el fin de todo directivo debería ser convertirse precisamente en ese líder, ¿verdad? Así es. Ok, la siguiente pregunta. Mencionas en tu documento de referencia que una de las principales razones de fracaso de las pymes tiene como principal origen los conflictos familiares. Sin embargo, ¿consideras que la soberbia intelectual en algunas personas genera una ignorancia incapacitante en lo interpersonal que puede llevar también al fracaso a una empresa? Y en lo intrapersonal también. Si una persona carece de la capacidad de conocerse, reconocerse, además de considerar en sus objetivos de vida la mejora continua de sí mismo como individuo y la capacidad de reinventarse, seguramente desconocerá lo que es la humildad para aprender y desaprender. Considero que los cambios la mayoría de las veces son buenos, pero hay que estar dispuestos a asumirlos. Esto desprende la siguiente pregunta. ¿Considera importante la visión compartida del emprendedor en una empresa? Por supuesto que sin una visión compartida es más complicado lograr que la organización obtenga éxito, además de que la visión es uno de los aspectos esenciales de la planeación estratégica, así como la comunicación vertical y horizontal de la misma, de manera ascendente y horizontal y de izquierda a derecha. Así es, porque bien se dice, ¿no?, que si una comunidad no tiene el conocimiento de su visión, pues esta comunidad no sabe hacia dónde van, no sabe cuál es el rumbo que debe de seguir. Lo que me invita a hacerte la siguiente pregunta. Hoy en día, ¿es necesario que un emprendedor se convierta también en un investigador? En sentido literal de crear, generar conocimiento, no. Desde la perspectiva de investigar, buscar lo que más le conviene a sí mismo, así como para su empresa, sí es muy importante investigar constantemente, recordando que la mejora continua es un aspecto esencial para la evolución de una persona. Y citando una de las leyes de liderazgo de Nemoto, es mejora tras mejora. Y esto considero que es muy importante aplicarlo tanto a la entidad como de manera personal. La investigación es un punto clave cotidiano en nuestra vida. Y esto podría ayudarnos a convertir en unos muy buenos emprendedores, lo cual, retomando esto, te voy a realizar la siguiente pregunta. ¿Qué motivaciones llevan a una persona para ser o convertirse en un emprendedor? Bueno, las motivaciones serían las intrapersonales, que es lo que uno quiere para sí mismo,
y bueno, de acuerdo al plan de vida que cada quien tenga prospectado. Eso sería, Vilma. Muy bien, no cabe duda que el principal motor de todo ser humano pues son precisamente los intereses en pro de su propio beneficio. Es aquello que lo motiva a seguir adelante y a seguir profesionalizándose. Entonces, ¿cuáles son para ti o cuáles crees que son las habilidades que un emprendedor debe de tener? Bueno, las principales serían comunicación asertiva, autoestima óptima, trabajo en equipo, negociación, mejora continua, liderazgo y motivación. Dentro de lo que mencionaste, maestra, el punto que se me hace clave desde un punto de vista propio es el de comunicación asertiva. Es muy importante resaltar esto, ya que nosotros debemos dar a entender a las personas lo que en verdad queremos transmitirle y no como ellos lo quieren entender. Esto nos va a ayudar a tener una mejor comunicación entre los equipos o entre el trabajo, dentro de lo que nos estemos desarrollando. Maestra, dinos, ¿qué estrategias recomienda llevar a cabo con los colaboradores en la motivación de trabajo en equipo? Bueno, pues sería el compromiso, la comunicación asertiva, motivación a través del salario emocional preponderantemente. Cuando no se cuenta con una cuestión financiera, un presupuesto, sería eso. Gracias, Marilena. La siguiente pregunta sería, dentro de los nuevos planes de estudio que se han incorporado al IPN, se encuentra una unidad de aprendizaje llamada simulación de negocios, simulador de negocios. Dentro de tu experiencia como docente en esta unidad de aprendizaje, ¿crees que esta misma logra plantear un panorama del campo laboral en la toma de decisiones de los estudiantes? Considero que es una unidad de aprendizaje vital para la licenciatura en Contaduría Pública, debido a que consolida múltiples conocimientos adquiridos en la trayectoria curricular. Y claro que es una herramienta pedagógica muy importante porque se maneja una realidad virtual de las consecuencias que conlleva la toma de decisiones financieras, las cuales son medulares en una entidad o empresa. Maestra, ligado con lo que acabas de mencionar, en la unidad de aprendizaje simulador de negocios, ¿qué tanto repercute la toma de decisiones en el ámbito financiero? Bueno, los chicos logran vivir la consecuencia de la toma de decisiones. Es algo que va mucho más allá del cargo y del abono como contadores, lo cual involucra a toda empresa. El hecho de que los reportes arrojen cualquier resultado, ya sea utilidad o pérdida, implica una serie de análisis a nivel holístico de la empresa que ellos están gestionando. Encontrar las razones por las que llegaron a ese resultado es vital. Tienen que considerar el objetivo de la empresa, sus políticas, niveles de inventario, precio de venta del producto, capital humano asignado en mano de obra, asignación de vendedores, investigación y desarrollo. Y en otro simulador que se llevó hasta el semestre pasado, también debían considerar el PIB, participación en el mercado, tipo de cambio, tasa de desempleo, entre otros. Y es entonces cuando viven los chicos esa realidad virtual, cuando concientizan la interrelación entre gerencias, así como con factores macroeconómicos y microeconómicos en un ambiente de negocios. En efecto, sin lugar a duda, para poder llevar a cabo una toma de decisión es necesario considerar un sinfín de elementos que deben de realizarse. La siguiente pregunta, ¿cuál sería tu principal consejo para los estudiantes que pronto egresarán de las universidades y se enfrentarán al campo del trabajo, que hoy en día es muy competitivo? Que de sus maestros aprendan muy bien los conocimientos, obviamente, además de que aprendan las habilidades que sean trasladables a otros ámbitos de su vida, como son las TIC, liderazgo, motivación, gestión del tiempo, marketing personal, muy importante, sobre todo con los contadores, la comunicación asertiva con los contadores también y la negociación también. Además de tener presente que la labor que cada uno desempeña que cada uno de ellos que desempeña dentro de una empresa aporta orgullo, honor y dignidad a un trabajo bien hecho. Que la competencia solo existe con uno mismo. Sí, es algo que yo les comento en aula, que no tienen por qué competir con el amigo, con el vecino. Yo tengo que mejorarme a mí misma, superarme a mí misma. Por eso está la mejora continua que mencionan en Emoto. No sobresalir en una determinada tarea está bien, pero ser incompetente o mediocre, no.
Las compañías no quieren colaboradores, necesitan buenos colaboradores. Habla muy bien de una persona el prevenir y solucionar problemas, es decir, ser proactivos, que es algo que también les inculco a mis chicos. Y lo importante son los resultados en tiempo y forma, no la actividad. El hecho de que me entreguen las cosas como debe de ser para mí es suficiente. Yo no tengo por qué estar atrás de ellos para ver cómo lo están haciendo. Yo quiero el resultado como yo se los pedí. Eso sería, Isabel. Muy buenos puntos los que estás retomando, María Elena. Y bueno, para los que estamos a punto de egresar, pues los tomaremos más en cuenta. María Elena, desde tu punto de vista, y como ya se había venido mencionando en preguntas anteriores, ¿qué se necesita para lograr una comunicación asertiva entre los directivos y sus empleados? Bueno, estamos hablando preponderantemente de tres puntos de manera muy genérica. La comunicación asertiva es un tema muy profundo, muy importante y muy vital que debiera impartirse de una manera más extensa, pero bueno. El primero sería dominar el arte de escuchar, mostrando de manera activa a lo que nos expresa el interlocutor, poniéndole atención. El segundo sería decir lo que piensa o lo que se opina al respecto. Y el tercero, decir lo que se desea que suceda. Y bueno, como un factor muy importante sería el tener una autoestima óptima. Bueno, pues muchas gracias, María Elena. Profesores, el tiempo para esta primera parte de esta sesión ha terminado. Ahora vamos a darle la palabra a las sedes por videoconferencia y al público en general. Hola, buenas tardes, mi nombre es Mara Vargas. Yo imparto la materia de liderazgo y grupo de trabajos para ingenieros bioquímicos de primer semestre. Y mi pregunta es, a pesar de la importancia de las habilidades directivas, noto que la expectativa de los ingenieros bioquímicos no está precisamente encaminada en este sentido, y es por ello que a veces hay cierta indiferencia en estos saberes. ¿Ustedes podrían mencionarme algunas estrategias para motivar a mis alumnos? Bueno, pues algunas estrategias para motivarlos sería más que nada hacerles ver las bondades, el que me conlleva el que yo practique esas habilidades a lo largo, en este caso asumo que es de un semestre. ¿Cómo las voy a aplicar? Bueno, ser asertiva precisamente en cómo quiero mis trabajos, cuándo quiero mis trabajos, a qué hora quiero mis trabajos, incluso aunque sea muy extremista. ¿Qué otra cosa? Motivarlos también a través de, ¿sabes qué? A lo mejor te doy un punto o te puedo exentar, o te exento del examen, o te exento de que hagas cierto trabajo que los demás tienen que hacer porque no cumplieron en tiempo y forma. Esas son las que se me ocurrirían en este momento. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Hola, maestra María Elena. Mi nombre es Víctor Hugo Luna, estoy en Ciencias Biológicas. Maestra Isabelita, Vilma, mucho gusto, qué bueno que están iniciando con esta sesión tan interesante de cultura financiera, y leyendo los documentos de referencia que tienen ustedes publicados en el seminario, vi con interés que la situación o el fenómeno que plantean sobre el emprendurismo, algunos pasándolo a la parte de la docencia, veo que no todos los profesores llegan a ser líderes en su salón de clases, es decir, no tienen una actitud emprendedora que motive a los alumnos a dar más de sí mismos. ¿Por qué? Porque los mismos profesores no son proactivos. En este caso me refiero a que no son proactivos porque no se interesan en su actualización profesional, docente, a partir de los resultados de la investigación, y esta oportunidad que ustedes nos presentan la veo muy viable. ¿Qué nos puedes decir, maestra María Elena, compartir con respecto a la parte del crecimiento personal y profesional al interior de nuestras aulas en el instituto? Bueno, aquí es una cuestión muy personal y muy subjetiva, en la que yo puedo decir, pues sencillamente que cada quien, de acuerdo a su plan de vida, es lo que obtiene. Es lo único a lo que yo le podría contestar, Víctor. Gracias.
Ok, ¿alguna otra pregunta del público? ¿No? Bueno, pues entonces vamos... ¿Sí, maestro Víctor? Veo que está conectado a la ESCA. ¿Por qué no se dirigen directamente con Manelik, Chablita? Buenas tardes. Estamos aquí de ESCA Santo Tomás. ¿Sí me escuchan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno, gracias. Queremos agradecer la participación de los exponentes. Sus conocimientos compartidos, la verdad es que nos son de mucha ayuda. Estamos aquí en el foro, tanto los maestros como los estudiantes, y estamos muy interesados con dos preguntas. Una por parte de la maestra y otra por parte de uno de los estudiantes. El maestro Manelik les envía una disculpa, tuvo que estar en una junta en Zacatenco y bueno, por ese motivo hoy no se encuentra. Pero adelante, maestra, por favor. Gracias. Hola, María Elena, buenas tardes, soy Patricia García, docente de Escasto, y la pregunta es, la actividad emprendedora en México, ¿qué resultados ha dado para la economía de nuestro país? Bueno, pues bien sabido es que lo que son las pymes, las MIPYMES, forman una parte muy importante de la economía nacional. Esos son los resultados que se han estado arrojando desde que yo tengo conocimiento a partir del 2003, 2004. Son vitales. Gracias. Siguiente pregunta. Buenas tardes, maestra María Elena y acompañantes. Mi nombre es Fátima Rodríguez y soy estudiante de la ESCA Santo Tomás, curso la carrera de contabilidad. Bueno, usted nos compartió su experiencia para motivar un equipo de trabajo. ¿Cuál será la fórmula general para motivar al personal o las acciones que se deben de hacer en una organización para motivar al personal? Bueno, la fórmula, sencillamente estamos hablando de lo que sería el compromiso, la motivación intrapersonal, a qué voy yo a la escuela, qué es lo que quiero obtener al estar en la escuela, la comunicación asertiva y el que tengan una autoestima óptima y que si no se tiene, que de alguna manera entre ustedes precisamente como equipo de trabajo se ayuden mutuamente. Eso sería. Muchas gracias. Maestra María Elena, ¿qué tal? Es un gusto saludarla. Mi nombre es Itlali. Aquí con lo que nos platicó me surge una duda. No es duda, sino que quisiera que usted nos comentara desde su perspectiva qué es lo que usted recomienda. Al hablar de que se necesita o requiere de habilidades directivas, bueno, para dentro de una organización, y que estaba vinculada con la productividad de la misma, dentro de las habilidades directivas existe la de liderazgo. ¿Qué tipo de liderazgo recomienda hoy en día? Porque a lo mejor tenemos muchos tipos de liderazgo y bueno, esto ha sido desde la historia, pero hoy en día, en un ambiente globalizado, dentro de las empresas que están cambiando, como usted lo mencionó, dentro de las empresas PYME, MIPYME, ¿cuál será el tipo de liderazgo estratégico que usted recomienda? El liderazgo que yo recomendaría sería el liderazgo transformacional, en donde el líder efectivamente involucra a todo el equipo de trabajo y lo lleva más allá de donde cada uno de los integrantes del equipo tenía pensado llegar. Y asertivamente usted me está comentando que hay diferentes tipos de liderazgo. Teníamos el carismático, teníamos el de por naturaleza quién era el más fuerte, pero finalmente con la globalización y todo lo que se vive actualmente sería el liderazgo transformacional. Muchas gracias, maestra María Elena. Por parte de ESCA Santo Tomás serían todas las preguntas. Gracias. Bueno, continuando con la sesión, vamos a dar paso tenemos abierto nuestro foro para que ustedes también ahí puedan hacernos llegar las preguntas. Y aquí ya tenemos dos. Tenemos una de Daniel Guevara de CECIT 12. Dice así: ¿qué cualidades debe poseer un estudiante para poder lograr ser un emprendedor exitoso? Bueno, primeramente estamos hablando que debe tener un plan de vida ya delineado y en base a eso, dentro del plan de vida, tener considerado ser un emprendedor. El éxito es muy relativo en el sentido de que lo que para mí puede ser éxito, para él no lo puede ser, para Daniel en este caso.
Si estamos hablando de emprendedurismo, podríamos decir que, bueno, entiendo que el emprendedor sería tener una empresa en el que él sea el empresario, el dueño de esa empresa. Entonces estamos hablando de una autoestima, estamos hablando de una gestión intrapersonal, interpersonal ¿en qué sentido? En que exactamente yo debo de saber trabajar en equipo para poder generar una sinergia y poder lograr los objetivos a los que yo estoy encauzándome. Estamos hablando de motivación, estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de negociación y estamos hablando también de lo que es el marketing personal. Si yo sé que soy una persona valiosa, un individuo con muchas capacidades, pero me lo sé yo adentro, pues definitivamente nadie se va a enterar. ¿Qué tengo que hacer? Cacarear los huevos que yo ponga, eso es lo que tengo que hacer, y de alguna manera eso me ayuda a que me conozcan y digan, esta persona vale la pena, y lo invito incluso a participar en una empresa y podemos hacer una sucursal o algo por el estilo. Eso sería, Daniel. Estaríamos hablando de esas habilidades que ya con anterioridad durante la sesión nos comentaste. Como docentes estamos obligados a fomentar, a estimular en nuestros estudiantes, porque este va a ser el reflejo que van a dar a la sociedad, ¿no? Así es. Bueno, maestra, esta pregunta también es igual del foro, que está abierto para cualquiera que desee y tenga alguna duda. Es de Yereli Soto de la ESCA Santo Tomás. Esta es: buen día, agradezco a la maestra María Elena por sus aportaciones al seminario. Mis preguntas están encaminadas a saber cómo se relaciona el emprendimiento con la cultura financiera y qué hábitos, habilidades, valores y prácticas financieras debe tener un emprendedor para tener éxito. Bueno, en cuanto a la primera parte de la pregunta de la maestra Yereli, estamos hablando que debe de tener la facilidad. A ver, perdón, Vilma, repítemela, Claro por favor. que sí, sin ningún problema. La primera: ¿cómo se relaciona el emprendimiento con la cultura financiera? El emprendimiento con la cultura financiera exactamente se relaciona con la toma de decisiones, que era algo que ya había comentado, en el sentido de que yo tengo que ver, por ejemplo, cuánto tengo de inventario, cuántos colaboradores tengo trabajando conmigo, qué sueldo les estoy dando, si tengo utilidad o pérdida en un momento dado, saber interpretar exactamente los resultados que yo tengo y ver si de alguna manera tengo alguna vía administrativa, alguna decisión administrativa o financiera que me pueda ayudar a mejorar la empresa. Ahora, me pasó algo muy curioso el día de ayer con mis chicos de simuladores, precisamente en clase. Más o menos la dinámica, cómo funcionan los simuladores, es que, bueno, dentro del grupo tengo varios equipos, y dentro de esos equipos, bueno, cada equipo tiene el resultado de valor de una acción. Entonces resulta que 2 equipos, su valor de acción cada una valía 2 pesos. Entonces me dijeron, es que realmente no vale la pena que invirtamos en esta empresa. Entonces en el equipo A lo que sucedió fue que dijeron, les dije, bueno, ¿cuáles fueron sus errores? Y me dijeron, mire, lo que pasa es que tenemos un exceso de inventarios y aumentamos mucho el precio del producto. No invertimos, no gastamos más en mercadotecnia y por eso estamos tan mal. Y bueno, entendemos que esa es parte, razón por la que vale 2 pesos la acción. Y en ese momento me contestó el otro equipo y me dice, es que con nosotros es muy curioso porque también vale 2 pesos, pero nosotros nos equivocamos desde la primera decisión con un número en cuanto a lo que fueron los inventarios, pero programamos menos. ¿Qué hicimos? Empezamos a rectificar a través de las siguientes decisiones y ahora nuestra empresa ya estamos presupuestando que para la siguiente decisión ya no va a valer 2 pesos, va a valer 2. De hecho, traemos pérdida, pero nuestras ventas han aumentado mucho. Entonces, esa es una parte muy importante. Y les dije, bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, el hecho de que un estado financiero me arroje una pérdida o una utilidad no es indicativo de nada. Realmente tenemos que analizar todos los factores que juegan dentro de la empresa, hablando de los microeconómicos, y también tenemos que ver el contexto macroeconómico. Si va a haber elecciones presidenciales o municipales, el precio de la gasolina, si subieron las tortillas. Tenemos que ver
todo para ver realmente qué tanto puede influir en nuestra acción esos factores. Esa es la parte 1, Vilma. ¿Y la siguiente qué sería? La segunda parte. ¿Qué hábitos, habilidades, valores y prácticas financieras debe de tener un emprendedor para tener éxito? Bueno, los hábitos, hablamos ya de lo que son las habilidades directivas, estamos hablando de la comunicación asertiva, trabajo en equipo, obviamente toma de decisiones, estamos hablando de motivación, de comunicación asertiva, ¿y qué más? ¿Valores, prácticas financieras? ¿Qué prácticas financieras? Bueno, aquí lo idóneo es que precisamente se tenga una cultura financiera en el sentido de que sepamos interpretar los estados financieros y podamos saber cómo se pueden comportar, cómo pronosticar el comportamiento de los factores tanto micro como macroeconómicos de la empresa. Ok, tenemos otras preguntas. Tenemos una de Esca Santo Tomás, de Bricia Solís. Dice, ¿consideras que los profesionistas, independientemente de su área de conocimiento, deben ser capacitados para desarrollar habilidades directivas para la toma de decisiones? Completamente, sí es necesario que todos, absolutamente todos los profesionistas seamos capacitados para poder tomar decisiones y bueno, de hecho, esto es algo que hablan los artículos, estamos hablando de habilidades que son trasladables, ¿sí? Entonces, lo que yo aprendo en el sentido de las habilidades directivas, yo las puedo trasladar para negociar con mis hijos, para negociar con mi jefe un aumento de sueldo, eso es lo que yo le podría contestar a Bricia. Gracias. Tenemos otra pregunta de Roberto Reyes, que nos dice, de acuerdo a las características de emprendedores y empresarios, ¿se puede relacionar que un empresario nace del haber sido un emprendedor, ya que éste contó con la idea principal y la dirigió desde su inicio hasta llegar a ser un empresario como tal? El empresario normalmente nace de un emprendedor. Como ejemplo tenemos a Coco Chanel, que bueno, yo creo que ustedes han de haber escuchado hablar de la marca de Coco Chanel. Sí. Coco Chanel era una mujer que vivió la Primera Guerra Mundial, si no mal recuerdo, discúlpenme, no soy muy buena en la historia, no sé si fue la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Ella se queda sin dinero y empieza a vivir sola. Posteriormente, lo que hace, ella es modista, empieza a trabajar desde muy chica haciendo eso y después conoce a una persona que le ayuda a poner su negocio exactamente de vestidos. Se empieza a mover entre la sociedad de ese entonces en Francia, en una parte de Francia, y bueno, pues finalmente logró trascender, que pues a la fecha ya no nada más es modista, si estamos hablando de cosméticos y estamos hablando de perfumes. Entonces sí. Muy bien, Lina. Bueno, voy a continuar con la siguiente pregunta, que es de Francisco Pedro Cano Antonio. Él dice, buena tarde, distinguida profesora María Elena. Le felicito por tan interesante tema. La pregunta es, en la práctica profesional siempre se dice por parte de los capacitados que por qué los jefes no se capacitan con ellos, principalmente en temas de relaciones humanas. Se preguntan, ¿será que los jefes son autosuficientes o plus ultra? No, definitivamente estamos hablando de que no existe esa cultura, esa parte de la humildad en que todos deberíamos reconocer que somos susceptibles de mejora. Cito nuevamente a Nemoto en el sentido de las 10 leyes de liderazgo, él pregona una que es mejora tras mejora, ¿sí? Si yo no reconozco que tengo errores, que soy humano, que puedo fallar, definitivamente, pues bueno, los jefes, espero que no sea de una empresa en especial, pero pues bueno, a lo mejor no van a lograr ser tan buenos como pudieran ser. Realmente las habilidades directivas deben de ser renovadas y renovables para todos los colaboradores, e incluso yo me atrevería a decir para todas las personas, porque todos, a todos los niveles, negociamos, motivamos, nos comunicamos y nos vendemos, ¿sí?
Maestra, en base a lo que acaba de comentar, él también nos dice, ¿cree usted que si los jefes no participan en la capacitación, tendrán el suficiente liderazgo para motivar? Pues difícilmente lo podrían tener, realmente. Debe de haber siempre una retroalimentación y una renovación en cuanto yo puedo ser hoy la mejor persona, yo me puedo considerar la mejor persona en el sentido de la motivación, pero siempre hay algo nuevo que yo puedo innovar e implementar en mi empresa para poder ser mejor. Okay. Tenemos otra pregunta del CECIT 12. Dice, ¿se podría considerar la autoestima como un punto vital, de vital importancia para lograr los objetivos planteados, hablando desde lo profesional? Definitivamente es vital. Si yo no tengo una autoestima óptima, que debe de ser, como he comentado, renovable a través, por lo menos 1 o 2 veces al año, definitivamente o difícilmente se va a lograr obtener lo que uno quiere. Bien, la siguiente pregunta es de la maestra Reina Navarro del CECIT 12. María Elena, gracias por participar en el seminario Repensar la cultura financiera. Quiero preguntarte, ¿cuál es la importancia del docente que forma capital humano para desarrollar las competencias y habilidades directivas? Es muy importante porque yo no puedo dar lo que no tengo. Si yo no tengo autoestima, si yo no tengo humildad, si yo no tengo conocimiento de la repercusión el que puede tener, el que yo transmita algo que puede mejorarme, mucho menos voy a tener la capacidad para poder transmitir, ni siquiera la visión para vislumbrar el beneficio que yo puedo aportar a mis chicos. Muy bien, tenemos otra pregunta del CECIT 12. Entonces, en base a los resultados obtenidos a posteriori en su experiencia del ámbito profesional, ¿la capacitación de colaboradores es un gasto o una inversión? En el sentido de contabilidad estamos hablando que es un gasto. Si lo vemos como una cuestión financiera, definitivamente es una inversión, porque el retorno sobre la inversión en sentido figurado, hablando obviamente, a lo mejor no es muy cuantificable, pero una de las cosas que yo puedo obtener de mis colaboradores precisamente es la lealtad. Así es. Bueno, continuando con las preguntas. Maestra, ¿es lo mismo ser emprendedor que líder? Líder es alguien que guía, inspira a un grupo de personas, que tiene seguidores para lograr una visión con una perspectiva filantrópica o utópica. En cambio, el emprendedor es alguien que en sus inicios tiene una visión con una perspectiva financiera, por la necesidad de sustento económico para su vida y ya posteriormente logran conformar una empresa con ánimo de lucro. Hago énfasis que tanto el líder y el emprendedor requieren de innovación. Por ejemplo, un líder podría ser Alejandro Magno y una gran emprendedora podría ser Coco Chanel, como lo mencioné anteriormente. Bueno, pues muchas gracias. El tiempo de nuestra sesión ha terminado. Todas las preguntas que han enviado aparecerán en el foro, independientemente del medio que usaron, especialmente las que no alcanzamos a leer. De modo que te pido de favor, María Elena, que las contestes a través del foro, pero que antes que otra cosa, no sé si quieras agregar algo. Pues sencillamente les agradezco mucho su atención, su tiempo, su participación y por supuesto que en breve, en cuanto yo pueda, con todo gusto les voy a contestar las preguntas que no se hayan alcanzado a responder. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos nuevamente tu participación. Nos quedamos más bien con muchas ideas para seguir repensando nuestra labor docente y nuestras inquietudes como investigadores. Les comentamos que la próxima sesión del seminario Repensar la cultura financiera será el día 22 de mayo con un tema acerca de la educación financiera, con la participación de Verónica Porté Petit de Banamex. En el seminario Repensar las matemáticas, que se llevará a cabo el día 17 de abril en la sesión 57, con la temática Las prácticas docentes en la formación de profesores de matemáticas. Asimismo, los esperamos también en la siguiente sesión del seminario Repensar la bioquímica,
el próximo 24 de abril con el tema El desarrollo moral y emocional en un ambiente virtual de aprendizaje como aportación transversal. Bueno, les recordamos que el video de esta sesión se encontrará bajo demanda en unos días. Bueno, me despido con mucho cariño y les recomendamos que revisen los materiales de referencia con anticipación y sigan participando en los foros. Agradecemos la invitación a este seminario y gracias por tomarnos en cuenta a nosotros como estudiantes, como docente y a todos aquellos que formamos parte de esta sesión.